Los Takis son una botana muy popular en México y en Estados Unidos y se trata de unas papitas a base de maíz frito. Los hay de diferentes sabores, pero el punto en común es que todos llevan bastante chilito. Lo malo de este producto es que ninguna de sus variantes son aptas para veganos y es por eso que hoy yo he decidido recrear la receta en su versión vegana. Además, muy fácil, rápida y bastante económica. Creadora del proyecto Cocoador, y en este canal te enseño todo lo que necesitas saber sobre recetas y alimentación a base de planta, así que si te interesan estos temas, por favor, suscríbete al canal aquí abajito. Muchos veganos echan de menos el botanear con papitas Taki y el normal, porque aunque no son muy saludables, son deliciosas y altamente adictivas. Y son perfectas para botanear viendo una peli, estando con los amigos o cualquier día que se te antoje. Yo hoy te voy a enseñar una receta de Taki muy fácil, económica y deliciosa, que la hago bastante seguido porque en mi casa gustan mucho. ¿Y por qué van a ser tan fácil? Pues porque la base ya la vamos a tener hecha. Vamos a utilizar de base pasta. Sí señor, pasta, como lo oye. Vamos a necesitar 200 gramos de pasta. Te recomiendo usar macarrones normales o este tipo de pasta. En España la conocemos como espirales y en México se llaman tornillo. Tiene forma alargada y creo que queda muy bien. 4 cucharadas bien colmadas de harina de trigo. 1 cucharadita y media de sal con limón. De 1 a 3 cucharaditas de pimienta cayena según te gusta el picante. Yo le puse 2. 1 cucharadita de chile ancho en polvo. Media cucharadita de paprika o pimentón dulce, 2 cucharadas de levadura nutricional, una pizca de pimienta negra y 1 cucharadita de ajo o cebolla en polvo, lo que más coraje te dé. Primero vamos a cocer la pasta según las indicaciones del empaque. En mi caso las dejé cocer durante 10 minutos con un poco de aceite para evitar que se peguen, claro, entre ellas, y cuando ya estuvieron las saqué y las dejé escurrir muy bien. Ahora las pasamos a un bol y vamos a añadir la harina. Mezclamos muy bien hasta que toda la pasta quede bien impregnada con la harina y ahora la vamos a freír. Por supuesto puedes hacerla horneada, ¿eh? En una sartén u olla pequeña vamos a poner aceite muy caliente. Bueno, más bien vamos a poner el aceite y lo vamos a dejar calentar mucho, ¿verdad? Mi olla es chiquita, así que yo tuve que freírlo en varias tandas. Déjala dorar un poco sin permitir que se te quemen, ¿eh? Que esto pasa en un plis-plas. Vamos a dejarla escurrir y mientras tanto vamos a hacer el mix de especias. Juntamos todas las especias que listamos: la sal con limón, la pimienta cayena, el chile ancho, la paprika, el ajo en polvo, la levadura nutricional y la pizca de pimienta. Mezclamos muy bien y ahora lo vamos a añadir a nuestros Taki. Quedan crujiente, picosito y con un sabor a queso delicioso, perfecto para botanear sin culpa o casi sin culpa. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, por favor, ya sabes, déjamelo saber dándole me gusta al vídeo, dejándome un comentario y por supuesto suscribiéndote al canal para que no te pierdas de las mejores recetas a base de planta. Cuando no esté aquí me puedes encontrar, sí señor, en Instagram, Twitter y Facebook como Nerea R. Yo te mando un beso enorme con muchos Takis. Tuve un problema para hacer la despedida de este vídeo porque no sabía de qué sabor enviar el queso, porque es que aquí hay como un tema con el chile y los albures y todas esas cosas y es que yo ya me la sé, a veces me equivoco, pero